Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un día maravilloso y estén listos para conocer sobre Esparta. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. En este video hablaremos de la Esparta en la época arcaica, los dorios en el Peloponeso, la geografía de Esparta, la sociedad espartana, su organización política y social, así como la educación espartana. Y sin más demora, empezamos. Esparta, época arcaica. La historia de Esparta y Atenas y las relaciones conflictivas entre ambos estados ocupan prácticamente todo el periodo de la época clásica griega, lo cual es un gran problema historiográfico. Evidentemente no son las únicas poleis griegas, pero la naturaleza de las fuentes condiciona el conocimiento de Grecia. En Atenas, la evolución de la sociedad desembocó en un régimen democrático que le permitió alcanzar un gran protagonismo cultural y mediatizó incluso la imagen que las fuentes presentan de Esparta. En Esparta, por el contrario, se consolidó un régimen aristocrático antagónico al de Atenas, pero muy admirado por los sectores oligárquicos atenienses y el mundo griego en general. Esparta. La región de Laconia o Lacedemonia constituye el territorio en el que surge Esparta. Se encuentra situada en un valle muy fértil, irrigado por el río Eurotas, por el Peloponeso y rodeado de cadenas montañosas, las cordilleras del Taygeto al oeste y al este la del Parmón. El mito de Esparta. Las fuentes para conocer el origen y desarrollo de Esparta son escasas. Desde la antigüedad se ha transmitido la imagen de una Esparta ideal, capaz de evitar la tiranía. Época micénica. En los poemas homéricos aparecen los nombres de Esparta y de Lacedemonia relacionados con el rey legendario Tíndaro y con su sucesor Menelao, esposo de Helena y hermano de Agamenón de Micenas. Los dorios en el Peloponeso. La tradición legendaria relaciona la formación del estado espartano con el mito del retorno de los Heráclidas, lo que refleja a la sociedad espartana como eminentemente doria. La clase dominante se considera doria de procedencia, reivindicando los territorios del que fueron expulsados los Heráclidas. La ocupación de Laconia fue acompañada por un largo periodo de luchas internas y externas. Se asentaron en 5 distritos o aldeas, o bai, que conforman el territorio de Laconia: Pintana, Mesoa, Conosura, Limnai y Amiclas. Un problema existente es que Esparta se conservan muy pocas fuentes para poder documentarse. Gracias a diversas obras del poeta Ticinio y de Aristóteles, el cual presenta en su obra el odio que sentía hacia los espartanos. En cambio, su maestro Platón los admiraba. Además, en la República propone diversas formas de gobierno que eran copia de las espartanas. Otra fuente de información sobre los espartanos es Genofonte y Tucídides. Gran parte de las costumbres espartanas llegan a través de la figura del romano Plutarco. Geografía de Esparta. El origen del mundo espartano es la zona sur, donde se encuentra Laconia. Durante la época oscura se produjo su primera expansión y la región conquistada fue Mesenia, hecho documentado por Ticinio. Más tarde se expandirán a Acadia y Argólida, la primera principalmente por la posesión de ganado y pasto, y la segunda por ser la zona de paso entre Corintio y Ática. Luego se expandieron hacia la Éclide. Los lacedemonios era el término que utilizaban los espartanos para referirse a sí mismos, haciendo alusión a la ciudad en la que tuvieron su origen, Laconia. Estaban rodeados por mar, pero nunca desarrollaron el poderío naval y no participaron en el fenómeno de las colonizaciones. Los espartanos tenían una división territorial muy básica. Conserva más sus tradiciones. Las Pilai eran las tribus en las que se dividía Esparta. No presentaban grandes centros urbanos. Estaban dedicados a la agricultura y como polis estaban Esparta, Pilos y Olimpia principalmente. Los espartanos tenían 3 dioses protectores: Artemis, diosa que protege la ciudad; Atenea, también diosa protectora; y Dioscuros, dioses nobles o gemelos; Castor y Polus, dioses guerreros, patronos de los caballos y la guerra. La sociedad espartana. La sociedad espartana se contrapone a la ateniense, arraigada en instituciones primitivas, donde dominaba una aristocracia militar. No habría libertad,
no se fomentaban las artes, etc. En cambio, en Atenas había una democracia, se fomentaba la cultura, las artes y había una libertad de elección. Se considera que el gran constructor de Esparta fue Licurgo, del cual se desconoce su vida. Puede que no existiese, pero a él se le atribuye haber dividido la sociedad espartana por grupos sociales y crear las instituciones sociales por las que se regirá Esparta. Platón era un gran amante de los espartanos. En su obra La República, la sociedad se basa en los espartanos, ya que estaba dividida en estamentos poco móviles, donde cada miembro está perfectamente incluido. Se debe moral y físicamente al estamento al que pertenece, dividiéndose en trabajadores, que era la parte sustentadora de la sociedad. Es la base económica, estando obligados a servir al Estado. Por ejemplo, pescadores, agricultores. Los guerreros, al cual pertenecen personas mejor preparadas físicamente, defendiendo al Estado y al pueblo. Deben amar la guerra. Gobernadores. Solo puede gobernar el mejor preparado para ello, siendo el grupo de los sabios. Platón veía en Esparta el modelo de sus planteamientos filosóficos. La sociedad espartana se divide en dos grupos, ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos, homo y hoi, significa los iguales. Los espartiatas son los habitantes de Laconia, los que viven en la ciudad de Esparta y en los territorios circundantes. Los ciudadanos eran una minoría dentro de un territorio muy extenso. No debían vivir en Esparta, pero su origen sí proviene de ahí. Se forma un grupo guerrero en la sociedad, tanto de hombres como de mujeres, educándolos desde pequeños a través de la enseñanza, aprendizaje, agogé, comenzando a los 6 o 7 años, pasando a ser propiedad del Estado y entregados a un educador. Plutarco escribe sobre la educación espartana, creando leyendas. La formación era mixta, se educaban en ciencia, tecne, aprendían matemáticas, a leer y escribir, además del arte de la guerra, música, retórica, etc. La formación duraba hasta los 16 años aproximadamente. Se separaban por sexos. Los varones y mujeres tenían cambios en sus enseñanzas. Las mujeres pasan a la vida familiar y los hombres realizaban un rito de paso para convertirse en adultos, cazando un hilota. Se les expulsaba desnudos, sin armas en su ciudad y no podían volver en un año. Debían vivir en el bosque y volver con la cabeza del esclavo. Luego pasaban a formar parte de la escolta militar de los reyes, llamados hipeis, una escolta a caballo con una larga túnica. Así viven de los 16 a los 20 años. Y después se les permite casarse, tener hijos. La mujer se dedicaba a cuidar de los hijos. Podían salir a la calle con libertad. No tenían trabajo. Pero los matrimonios no vivían juntos hasta cumplir 30 años. Si existía un hogar familiar para la mujer e hijos. Los hombres vivían juntos como una manera de reservar a los soldados. Las características que presenta Plutarco. Las mujeres eran libres como los hombres. Se permitía la poligamia. Se podían tener hijos con personas ajenas al matrimonio. La maternidad era obligatoria, por lo que en Esparta estaba prohibida la homosexualidad. Posible manipulación escrita por Plutarco. La pederastia no estaba prohibida. Solo los espartiatas pueden pertenecer a las instituciones. El mundo espartano era una monarquía dual. Había dos reyes, majestades o magistrados. Una hipótesis es que provendrían de dos familias muy poderosas en Esparta. Otros historiadores consideran que había una mezcla racial entre dorios y aqueos, por lo que se repartirían el poder entre ellos. Teniendo los dioses hermanos Castor y Polus como una monarquía colegiada, lo cual impide la tiranía. Esta monarquía dual era elegida por la Asamblea Popular y el Consejo de Ancianos, Gerousia, formado por los 28 ancianos más importantes. Su función principal era nombrar a los magistrados, éforos. Los espartiatas no podían trabajar, vivirían de los periecos a través de la fiscalidad y tributos. El grupo de hombres no ciudadanos se divide en tres, pero algunos serían libres. Está haciendo una escala como la de Platón. Los periecos, la mayor parte de la población del Peloponeso, dedicados a la agricultura, pesca, pastoreo. Posiblemente ejercían el comercio.
Eran hombres libres, pero no espartanos. Podían tener familia y formarían parte del ejército si era necesario. Los ilotas. Generalmente se considera que eran los habitantes más bárbaros y denigrados de la sociedad. Vivían en pantanos. Prácticamente eran esclavos. También podían formar familias y no participaban en la guerra, a excepción de algún momento de crisis. Y los motaques aparecen en fuentes como esclavos liberados. Organización política espartana. Politeia. Se suele traducir por constitución, aunque se refiere al total de la organización política, social y educativa del Estado espartano. Se crea una imagen idealizada de Esparta, expresada en el texto Retra, transmitido en su forma arcaica en la vida de Licurgo, de Plutarco. La Gran Retra, en ella se observan varios fenómenos organizativos, como el establecimiento de una constitución al terminar las guerras mesenias, distribución de la población en tribus y obai, creación de una diarquía, organización de una asamblea popular o apela, creación de un consejo de ancianos o gerousia, se establece un eforado. Las fuentes sobre Licurgo son poco claras y contradictorias. En Esparta se le rendía culto como dios de la luz. Tirteo transmite la idea de que la constitución fue concedida a los espartanos directamente por Apolo. Esta referencia está de acuerdo con lo que dice Heródoto sobre el viaje de Licurgo a Delfos, donde fue recibido como un ser divino por los sacerdotes. Retra, transmitida por Plutarco y atribuida a Licurgo, es la constitución política griega escrita más antigua que se conserva. Tanto la elección de los reyes como la de los magistrados debe ser ratificativa por la Asamblea Popular, apela, formada por hombres libres. Los magistrados eran 5 y se encargaban de la guerra, la religión, la administración, la jurisdicción civil y lo militar. Los reyes. El Estado espartano estaba constituido de manera militar y a su frente había 2 reyes, siendo una diarquía. Estos reyes pertenecían a la dinastía de los Agíadas y a la dinastía de los Euripóntidas. Los poderes de los reyes eran vitalicios y colegiados. Eran los jefes militares superiores en las campañas militares. Gerousia. Este órgano político era el Consejo de Ancianos formado por unos 30 miembros, 28 elegidos y los 2 reyes. Los ancianos gerontes no eran menores de 60 años. Tenían competencias sobre asuntos que afectaban a la comunidad, constituían el Tribunal Superior de Justicia y tenían funciones de consejo militar, con carácter consultivo. Apela. Esta institución política era la Asamblea Popular formada por todos los ciudadanos. Era convocada y presidida por los éforos. En ella recaía el poder político del Estado, pero en sus sesiones solo podían intervenir los reyes y funcionarios más altos del Estado y presentaban las propuestas a la Asamblea. La apela solo aprobaba o rechazaba por aclamaciones. No existía la votación. Eforado. Era un colegio de 5 magistrados elegidos anualmente en la apela. Parece que su origen estaría en las 5 obai espartanas. El eforado era independiente de los reyes. La gerousía incluso llegando a contraponerse en los poderes. Eran los árbitros de la vida política. Debían lograr un equilibrio entre riqueza de pocos y las aspiraciones del resto del homoioi. Firmaban un tratado con los reyes al obtener su cargo, manteniendo las funciones de control sobre los reyes y órganos políticos, de la obediencia de los ilotas, etc. La organización social de Esparta. La población de Lacedemonia estaba dividida en 3 grandes grupos. Los espartiatas, minoría que gozaban de todos los derechos políticos. Los ilotas, población campesina sometida, además unida a la tierra en una dependencia tributaria. Y los periecos, que vivían en comunidades autónomas pero excluidos de la política. Los espartiatas eran los ciudadanos espartanos con plenitud de derechos. Se consideraban los legítimos herederos de los conquistadores de Laconia. Los ilotas eran antiguos autores y dudaban al definir el tipo de dependencia al que se sometía. El ilota dependía del cleros al que quedaba adscrito. Tenía que pagar un tributo o apófora al dueño de la tierra.
Los ilotas no podían ser vendidos y el Estado era el único que tenía derecho de vida o muerte sobre ellos. El Estado espartano tuvo siempre la amenaza de una sublevación ilota, por lo que estableció medidas de represión como la Kripteiai, donde los guerreros espartanos se dispersaban por el campo y eliminaban a los más peligrosos. Periecos, población de carácter agrícola, también se dedicaban a la artesanía y al comercio, actividades prohibidas a los espartiatas. Tenían obligaciones militares, ayudaban a mantener las propiedades, las tierras reales y las tierras del culto. Además, debían proporcionar a los reyes un temenos de las tierras que cultivaban. A pesar de su exclusión de la comunidad cívica, las relaciones entre periecos y espartanos no debieron ser muy conflictivas. La educación espartana. Agogé. La educación espartana iba dedicada a formar buenos guerreros. Por ello estaban sometidos a una disciplina rígida desde pequeños, bajo el control directo del Estado. Esta educación, agogé, se basaba en ejercicios militares y gimnásticos, acabando a los 20 años. Eran considerados guerreros y adquirían la plenitud de derechos ciudadanos. Como sistema educativo promovía la disciplina, la seguridad en sí mismo, la cohesión social, la lealtad, la obediencia y la uniformidad. Sisitías. Era una especie de fraternidad con comidas comunes, donde hacían vida en común los miembros de cada destacamento, en homotías. El ejército espartano estaba dividido en 5 agrupaciones, los choi, y cada agrupación se componía de varios departamentos. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayude a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.